frecuentes. Cuando tenemos primero la técnica de imágenes para estudiar el sistema vascular, a la cabeza está el primer método de estudio, está lo que corresponde a la ecografía, luego viene la tomografía, resonancia magnética, rayos X. Cuando hablamos de ecografía, tenemos ecografías bidimensionales. Actualmente se utiliza lo que corresponde al Doppler color y el Doppler cruzado. Y la tomografía se hace habitualmente, antes se hacía tomografía sin contraste, paciente que es alérgico a la sustancia de contraste iodada. Luego tenemos con contraste, que es la ventaja, lo que actualmente lo que se hace angiotomografía. Y la ventaja de tomografía y resonancia magnética es que se puede hacer lo que corresponde a las reconstrucciones tridimensionales. En cambio, cuando hablamos de rayos X, tenemos a la cabeza lo que corresponde a la angiografía con contraste, lo convencional. Luego venía lo que corresponde a la angiografía con sustracción digital, en la que se utilizaba o se visualizaba solamente lo que corresponde al problema vascular, y se dejaba de lado lo que corresponde a la parte hueso, tejido celular subcutáneo. La ventaja de la angiografía con sustracción digital es que utilizamos lo que corresponde intensificador de imágenes. Son sistemas para visualizar mejor la imagen, mejor en calidad, intensidad, y se utiliza menos radiación para obtener lo que corresponde a mejor tipo de imagen. Cuando hablamos del sistema vascular, igual que todo lo que corresponde al resto de los sistemas, tenemos patologías, ¿no es cierto?, del sistema arterial, patología del sistema venoso, patología del sistema linfático. Cuando hablamos de patología del sistema arterial, tenemos lo que corresponde a la cabeza de los aneurismas. Tenemos las disecciones arteriales, la estenosis o trombosis de la misma, las embolias y las malformaciones arteriovenosas. Y en el sistema venoso, las patologías más frecuentes son insuficiencia valvular, trombosis venosa y las varices. Y en el sistema linfático tenemos lo que corresponde a las dilataciones varicosas, aumento de tamaño y de estructura de los ganglios por infartos ganglionarios. Patología del sistema arterial, los aneurismas, disección, estenosis, trombosis, embolia y malformación arteriovenosa. ¿Qué es un aneurisma? La aneurisma viene a ser una dilatación de la pared arterial, puede ser dilatación saccular, puede ser dilatación fusiforme o localizada. Las causas generalmente pueden ser ateroscleróticos, pueden ser micóticos, por infección, o congénitos o traumáticos. Cuando esta dilatación saccular o fusiforme de la arteria es por traumatismo, ya no se le denomina aneurisma, sino se denomina los pseudoaneurismas. En este caso, cuando hablamos de aneurismas, están comprometidos las tres capas de la arteria. En cambio, cuando hay problema de traumatismo, solamente se afecta dos o una capa de la arteria, entonces por eso se le denomina pseudoaneurisma arterial. Por ejemplo, acá estamos viendo una angiografía cerebral. Acá tenemos la carótida interna, el sifón carotidio, acá viene lo que es la cerebral media, aquí viene lo que corresponde a la cerebral anterior, y nos encontramos con esta imagen. ¿Cómo se denomina esto? Imagen por adición, imagen en más. Entonces, esta es una forma de presentación de un aneurisma a nivel cerebral, de una imagen por adición. Aquí tenemos la aorta abdominal, las renales, y aquí estamos viendo lo que corresponde a esta dilatación fusiforme de la arteria de la aorta abdominal. Entonces también es otra forma de presentación de lo que corresponde una aorta abdominal. Ya hemos visto dos, fusiforme, o si no la otra que es en forma saccular. Cuando hablamos de disección, disección viene a ser la separación de las capas de la pared aórtica o arterial, forzada por la presión de la sangre, formando un falso camino, ¿no es cierto?, en la periferia, que se inicia generalmente por un traumatismo de la arteria, o puede aparecer por una infección, o puede aparecer por un proceso infeccioso. Entonces, pero por la misma fuerza de la presión arterial va disecando la capa de la arteria. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo, si esta es la arteria de la luz verdadera, ¿entiendes?, acá se va despegando toda esta zona por acá, que es la luz falsa. Entonces también una luz verdadera en la vía arterial
y la otra luz falsa que va disecando lo que es la arteria y va disecando de arriba hacia abajo. Igual acá, porque estamos viendo una luz verdadera por acá, es lo normal. Esto es la pared uniforme, esta zona por acá y otra pared uniforme, y hay una zona donde comienza a despegarse una de las capas de la arteria, entonces está formando una luz falsa a nivel de esa zona. Entonces eso se produce generalmente por procesos infecciosos o generalmente post-cateterismo. Uno le hace una angiografía abdominal o cerebral y lesiona la íntima de la arteria y comienza a hacer lo que corresponde a la ulceración y por último despegue de las capas. Igual acá, si esto es lo que corresponde a una luz verdadera, ¿entiendes? Por acá hay salida de sustancia de contraste y todo esto lo que estamos viendo es una luz falsa que está formada por coágulos y está formada por sangre que va disecando la arteria. Entonces el despegue de una de las capas de la arteria por la misma presión arterial. Cuando hablamos de estenosis, cuando lo que siempre es la disminución del diámetro del vaso. Puede ser por arteriosclerosis, poliarteritis, displasia fibromuscular o enfermedad de Takayasu. Al progresar la estenosis se obstruye generalmente por formación de un coágulo, originando lo que corresponde a la trombosis. Entonces acá es importante determinar que cuando vemos una estenosis de bordes irregulares, vamos a pensar generalmente por arteriosclerosis. En cambio, cuando la estenosis es de bordes regulares uniformes, vamos a pensar displasia fibromuscular. Es importante también saber si es una estenosis por arteriosclerosis, el tratamiento va a ser lo que corresponde a una colocación de stent. En cambio, cuando es por una displasia fibromuscular, se hace lo que corresponde a la angioplastía transluminal. Entonces, con eso mejora la dilatación de la arteria. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo, esta es parte de acá viene la aorta abdominal, acá estamos viendo esto es la arteria renal y estamos viendo esto es una marcada disminución de la luz de la arteria, ¿no es cierto?, antes del nacimiento de las arterias renales. Y lo que nos interesa saber acá, ¿es de bordes regulares o bordes irregulares? En este caso son de bordes regulares, entonces va a corresponder a qué? A una displasia fibromuscular. ¿Qué le vamos a colocar? Stent no se va a colocar acá, solamente una angioplastía transluminal. Con un catéter de valor acá, entonces vamos a hacer lo que corresponde, la dilatación, y automáticamente se mejora el segundo, se mejora el paciente. Igual acá, lo que estamos viendo acá, parte de la aorta ascendente, parte de la aorta callado de la aorta descendente, y nos encontramos con esta disminución de la luz de la arterial, pero la disminución de la luz es de bordes regulares. Esa es la característica que tenemos. Y luego, posiblemente vamos a hacer otra diapositiva en la que se aplica un balón, o si no se hace un tratamiento endovascular para que se dilate mayormente la que corresponde a la estenosis. Cuando hablamos de embolia, ¿qué es la embolia? Ustedes ya saben por definición que es la obstrucción por un coágulo o ateroma que se desplaza por la luz arterial hasta llegar a una arteria de menor calibre y lo obstruye, totalmente originando una trombosis o tapona toda la arteria. Entonces eso es lo que corresponde a la embolia, ¿no? Entonces la trombosis de la arteria ilíaca, por ejemplo, la diferencia, acá tenemos, esta es la aorta abdominal, la ilíaca izquierda y la ilíaca derecha. Entonces vemos acá, el nacimiento de la ilíaca derecha hay una obstrucción total. Entonces lo que nos interesa observar acá es, ¿hay aumento de ramas colaterales o hay pocas ramas colaterales? Si nosotros observamos una trombosis, como en este caso, con marcado incremento de ramas colaterales, entonces tenemos la obligación de decir que esta obstrucción es crónica, no es reciente. En cambio, si tenemos una obstrucción con poca cantidad de ramas colaterales, debemos estar pensando que esa obstrucción es reciente. Entonces el tratamiento es completamente distinto en una obstrucción ya de 4, 5, 6 días a otra obstrucción que hace 24 horas que haya pasado. Entonces es importante saber determinar que esa patología es reciente o no reciente. Igual acá lo que estamos viendo, trombosis de la arteria poplitea, ¿no es cierto? Se ve acá, pero lo que nos llama la atención no sigue habitualmente la rama. Todo lo que corresponde son
ramas colaterales que va a irrigar la pierna adecuadamente bien. Entonces, en ese caso, estamos en la obligación de pensar también que esta trombosis o esta obstrucción es crónica, porque ya se han formado nuevos vasos, hay una nueva irrigación adecuadamente bien que mantiene tibia y con buena circulación la parte periférica del miembro inferior en este caso. Cuando hablamos de malformaciones arteriovenosas, son un grupo de fístulas arteriovenosas, pueden ser adquiridas y generalmente corresponde a lo que corresponde a las angiodisplasias. Las fístulas arteriovenosas adquiridas son generalmente secundarias a traumatismos penetrantes, que se lacera una vena o una arteria y se forma un paquete vasculonervioso. Generalmente con post-procedimiento, por ejemplo, de una, dos o tres veces que se hace la punción a nivel de la arteria ilíaca, por ejemplo, en ese caso, se puede formar malformaciones arteriovenosas. Entonces, aquí estamos observando todo lo que es otra arteriografía cerebral y nos encontramos con este ovillo arterial acá, arteriovenoso. Si normalmente vemos esta es la distribución normal de lo que corresponde al sistema arterial, aquí estamos viendo un ovillo venoso. Y la otra cosa que nos llama la atención es este retorno venoso temprano. Entonces, para hacer el diagnóstico de una malformación arteriovenosa, tenemos que saber primero que haya un ovillo arterial, fístulas arteriovenosas, un ovillo arterial, y por último tiene que presentarse lo que corresponde el retorno venoso temprano. Mientras que en esta zona está todavía en fase arterial, en esta zona ya está en fase venosa. Entonces, cuando ya aparece el retorno venoso temprano, 99,9% estamos haciendo el diagnóstico de malformación arteriovenosa. Igual acá, se hace una angiografía a nivel de fosa posterior y nos encontramos con, primero, un ovillo arterial marcado, ¿entiendes? Con un retorno venoso temprano. Entonces ya eso nos está dando la incidencia de que es una malformación arteriovenosa. A diferencia de lo que corresponde, puede ser ¿cómo se llama? Un aneurisma, que no hay retorno venoso temprano, solamente se observa lo que corresponde a la imagen por adición. Evaluación ecográfica del sistema vascular. Cuando hablamos de evaluación ecográfica, es un examen muy sencillo, ¿no es cierto? Se visualiza todo lo que corresponde a las arterias, las venas, la microvascularización, o casi la totalidad del cuerpo. El Doppler color, en todas sus distintas formas, nos permite evaluar las características del flujo sanguíneo dentro de los vasos. La visualización de los vasos y el flujo nos permite realizar múltiples diagnósticos. Pero la desventaja del estudio ecográfico, que la ecografía es un método de estudio que es operador dependiente. ¿A qué nos dedicamos? Decimos con eso operador dependiente. Si el ecografista es conoce su método de trabajo, sabe hacer diagnóstico, va a ser bueno diagnóstico. Pero si no, no va a dar malo diagnóstico. Entonces, esa es la desventaja de la ecografía versus a los otros exámenes que tenemos que observar. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en la ecografía, todo lo que corresponde a la aorta abdominal. ¿Qué se debe evaluar en la aorta abdominal? Se debe evaluar primero paredes. Se debe evaluar lo que corresponde el diámetro. También cuando se hace el Doppler, se debe evaluar lo que corresponde el flujo arterial. También nos está viendo lo que corresponde al nacimiento de las arterias, de acuerdo sea el caso, que es lo que tenemos que evaluar. Eso es lo que tenemos que ver. Y acá también lo que estamos viendo es otro corte axial, donde estamos viendo lo que corresponde para que más o menos se ubique. Acá está la columna vertebral, acá está la aorta y todo lo que corresponde a las ramas. Entonces, pero también antes de eso quisiera hacer la mención, la ecografía debe ser un estudio que se pide para confirmar o para diferenciar cualquier tipo de patología. No se puede pedir sin diagnóstico presuntivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede ver qué pasa con la mesentérica superior o qué pasa con la mesentérica inferior, hay trombosis o no hay trombosis, hay infarto, entonces eso es lo que tenemos que buscar. Si nosotros al ecografista le pedimos que hay ecografía abdominal, los Doppler, sin saber de qué se trata, no le va a dar el diagnóstico. Acá también estamos viendo la íntima, la dentilla, todo lo que corresponde las capas de la arteria, ¿entienden? La arteria carotidia, común, visualizando las tres capas de la arteria. Esto más que todo no depende del operador, sino depende
del tipo de equipo que tenga una buena resolución. Entonces, adecuadamente bien se puede ver todo lo que corresponde a la capa de la arteria, si hay lesión o no hay lesión de la misma. Cuando hablamos del Doppler color, aquí está muy bien, acá nos estamos viendo la arteria femoral común, la arteria femoral superficial y la femoral profunda, cómo son los diámetros, cómo son los flujos, ¿me entiende? Para eso es lo que corresponde al Doppler color. Y eso se solicita cuando haya sospecha de trombosis, cuando hay sospecha de fístula, para ver lo que corresponde. La microvascularización, hemos dicho que también es factible de evaluar lo que corresponde con el Doppler color. La microvascularización de los órganos como sólidos, como hígado, vaso, etc. La neogénesis fisiológica del cuerpo amarillo, por ejemplo, como los ovarios, ¿no es cierto? La neogénesis patológica, tumores benignos o malignos. También sabe ya usted, si tengo una masa en cualquier parte del cuerpo poco vascularizado, debo estar pensando que 80-90% debe ser patología benigna. En cambio, esa misma masa, o con la misma característica, le aplico el Doppler color, encontramos una vascularización marcadamente incrementada, ya debemos estar pensando que debe ser una patología maligna. Entonces, para eso también nos ayuda lo que corresponde al Doppler color. Por ejemplo, acá, Doppler color de poder microvascularización. ¿Qué estamos viendo acá? Todo esta es imagen anecoica, ¿no es cierto? Negra, y estamos viendo acá incremento de vasos colaterales en la parte periférica. No hay incremento de mucha vasculatura. Entonces, cuando hay esta poca vasculatura a este nivel acá, debemos estar pensando que esta es patología benigna. Aquí igual estamos viendo la ecografía Doppler color del sistema vascular esplénico, cómo es la distribución normal, tanto el sistema arterial y venoso, no hay mayor incremento del sistema de la vasculatura. Entonces, también en ese caso estamos pensando, uno tiene que saber primero que la distribución es así normal. Pero si ya hubiese incremento de eso, ya estamos pensando en patología maligna. Aquí, por ejemplo, si hacemos primero una ecografía en blanco y negro, encontramos esta imagen compleja, ¿no es cierto? Entonces vemos imagen heterogénea, de aspecto sólido, de bordes más o menos definidos. Hasta ahí nos quedaríamos si no hacemos lo que corresponde a Doppler. Y le aplicamos al sistema Doppler y nos encontramos que ahí sí, incremento de la vasculatura, pero no a la parte central, sino solamente a la parte periférica. Entonces, esta es la característica para ver lo que corresponde a una patología benigna. En cambio, si tenemos esta otra imagen, blanco y negro, parecido a lo anterior, a la primera imagen, y le aplicamos al sistema Doppler, cómo se ve el incremento de la vasculatura, no solamente en la parte periférica, sino todo el sistema está vascularizado. Entonces, en ese caso sí, y estamos en la obligación de pensar que es una patología 99,9% maligna. ¿Y para qué nos sirve también eso? Para hacer el tratamiento quirúrgico. El cirujano que ingrese a esta zona tiene que estar preparado que va a sangrar bastante al paciente. Para eso nos sirve. Igual acá tenemos neogénesis en proceso inflamatorio. El paciente está con dolor abdominal, linfosis ilíaca derecha, le sacan su ecografía, está engrosado lo que es la pared del apéndice y estamos en incremento de la vasculatura, periféricamente no más, solamente para pensar que en los procesos inflamatorios también se observa lo que corresponde a moderado incremento de vasos colaterales, pero a nivel de la parte periférica. Eso es lo que tenemos. Y cuando hablamos del sistema Doppler, también lo que nos interesa es ver cómo está la sístula de diástole para ver la gradiente de presión entre una y otra zona de la arteria. Entonces también tenemos que estar pensando cuál es la patología y en qué tipo de órganos tenemos que hacer, lo que corresponde al flujo, hay resistencia, velocidad, todo eso es lo que tenemos que observar. La tomografía de los grandes vasos, hemos dicho que se visualiza la totalidad de las arterias y las venas y también la microvascularización. Para hacer lo que corresponde a la tomografía se inyecta contraste en forma rápida, ¿no es cierto?, en la parte periférica. El estudio de la microvascularización permite que tumor benigno, escasa capacidad de captación de contraste, y tumor maligno, abundante de contraste, capta contraste. Entonces uno tiene que observar en este tipo de exámenes, tanto en tomografía o resonancia, capta poco o capta mucho. También uno sabe que todo proceso inflamatorio capta contraste, pero no tanto como una patología maligna, sino solamente como una patología benigna.
Y la tomografía, lo que se hace con ese contraste, estamos viendo todo lo que corresponde, acá tenemos la aorta, el tronco celíaco, cómo se opacifica bien el sistema renal, cómo se opacifica lo que es el hígado, el parte del vaso y todo lo que los órganos, porque tiene que ser la captación uniforme y en forma simétrica. Eso es lo que tenemos que observar. Pero también, como les decía al principio, tanto la angiotomografía, la tomografía debe pedirse, por ejemplo, si yo sospecho problema renal derecho, entonces hay que evaluar solamente el riñón derecho sin darle mucha importancia a los demás órganos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que observar. La otra ventaja de la tomografía, ¿no es cierto?, de consultación digital es la reconstrucción tridimensional. Entonces uno puede hacer esta reconstrucción en todo su trayecto. Se puede ver en cortes axiales, pero esto te va a dar mejores luces, qué tipo de lesión estamos viendo, extrínseca, intrínseca. Entonces esa es la ventaja de la tomografía o la angiotomografía con la reconstrucción tridimensional. También aquí estamos viendo todo lo que corresponde al caída de la aorta, todo el nacimiento de las arterias del cerebro, en todas sus dimensiones. Se puede hacer el giro normal de lo que sucede en algún tipo de patología para ver trombosis, para ver aneurisma. Entonces esa es la ventaja de la tomografía, igual que la resonancia magnética. Esto también que estamos viendo acá la aorta ascendente, el callado de la aorta, y nos encontramos con esta imagen por adición, que está justo a nivel del callado de la aorta, que corresponde nada más que nada menos al aneurisma del callado de la aorta. Uno tiene que saber cuál es la complicación más frecuente y mortal del aneurisma, la ruptura. Entonces, cuando observamos un aneurisma, ese paciente tiene que ser operado inmediatamente porque en cualquier momento se rompe el aneurisma y fallece. ¿Entienden? Igual acá tenemos otra reconstrucción tridimensional, aorta ascendente, callado de la aorta descendente, y nos encontramos con esta gran imagen por adición, ¿me entienden?, que corresponde nada más que nada menos a un aneurisma de la aorta descendente. La resonancia magnética nuclear es igual que la tomografía, solamente utiliza un gran campo magnético y permite la visualización óptima de todas las arterias pequeñas y grandes. También usa método de sustracción y reconstrucción, parecido a la tomografía. Lo que pasa es que digo que la tomografía usa el sistema iónico, radiación ionizante, en cambio la resonancia magnética no usa radiación ionizante. También en la resonancia magnética te hace todo lo que corresponde a la reconstrucción, por ejemplo en este caso del callado de la aorta, de las arterias del vaso del cuello, y la reconstrucción que se ve parecido o igual a lo que corresponde a nivel de la tomografía. Y bueno, acá podemos observar cortes a nivel del corazón con el tipo de patología para hacer las reconstrucciones tridimensionales. Igual acá en la angioresonancia, todos los vasos del cerebro, se hace el estudio comparativo entre una y otra. La ventaja de la resonancia magnética o angioresonancia y la tomografía, que son estudios no invasivos, solamente se hace el procedimiento luego de la aplicación de la sustancia de contraste, a diferencia de una angiografía que se tiene que hacer con punción de la arteria, con la adquisición de catéteres y cosas por el estilo, para hacer lo que corresponde al estudio. Cuando hablamos de la radiografía de los vasos, ya viene el corpus de la radiografía convencional. Entonces la radiografía convencional es un examen prequirúrgico y diagnóstico. Según el vaso evaluado se denomina o arteriografía, si vamos a evaluar lo que corresponde a las arterias, la flebografía, si vamos a evaluar lo que corresponde a las venas, y la linfografía, el sistema linfático. Aplicaciones en intervencionismo, le dijimos la angioplastía, dilatación de las arterias con catéter de balón, las embolizaciones, cuando ahí taponamos las arterias anómalas o de malformaciones de las arterias venosas con múltiples embolizantes, la quimioembolización que se utiliza generalmente prequirúrgico en tumores hepáticos, tumores cerebrales, o la colocación de endoprótesis, que estamos hablando de los stents, en caso que haya un aneurisma o en caso que haya estenosis. ¿Entiendes? Sistema arterial selectiva, sistema basilar, está bien todo lo que corresponde, el sistema de la fosa posterior, el sistema carotidio, vértebro basilar, y estamos viendo todo lo que corresponde acá. Lo que nos interesa observar
que todo lo que sucede en el lado derecho tiene que suceder en el izquierdo, porque es el estudio comparativo. Si hubiese una trombosis y malformaciones, podríamos todos hablar. Igual acá, lo que estamos observando todos los arterias de la base del cuello, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es el calibre, la distribución y el nacimiento de la misma. También se hace el estudio comparativo de un lado con otro. Ya vimos esta imagen acá, donde estamos viendo que es una angiografía cerebral y también un ovillo arteriovenoso con un retorno venoso temprano, y lo que corresponde aquí, una malformación arteriovenosa. Igual acá también esta imagen repetitiva, donde estamos viendo un ovillo arteriovenoso con retorno venoso temprano a nivel de la región parietal izquierda, y no es nada más ni nada menos que una malformación arteriovenosa. Aquí estamos viendo otra imagen, la cerebral anterior viene para acá, la cerebral media viene para acá, y una gran imagen por adición, una y otra imagen por adición acá, que corresponde a un aneurisma cerebral. Ya también hemos repetido esta imagen acá, una imagen por adición, inmediatamente antes de lo que corresponde la bifurcación de las arterias cerebrales anterior y media. Vamos a ver un poquito lo que corresponde a la técnica de intervención vascular en radiología intervencionista. Debo hacer mención también, antes hacía solamente la que corresponde a radiología a nivel del sistema de la medicina. Luego apareció lo que corresponde a la ecografía, apareció la resonancia magnética, apareció tomografía, por último apareció lo que corresponde a la radiología intervencionista. Es otro campo de la radiología donde se hacen muchas cosas con grandes ventajas y menos riesgo para los pacientes. En este caso, lo que le voy a explicar más o menos es lo que corresponde al sistema vascular. Entonces, para la radiología intervencionista en el sistema vascular utilizamos la técnica de Seldinger, donde se aborda nosotros por la arteria femoral. ¿Entienden? A través de la arteria femoral ingresamos al sistema arterial y con ese utilizamos todo lo que corresponde catéteres y guías especiales para cada diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Acá hacemos la técnica de Seldinger, esta es la aguja de Seldinger, ingresa una arteria, se saca el mandril y vemos que la sangre sale a chorro. Si sale a chorro, estamos seguros que estamos en arteria. Si la sangre sale a goteo, debe estar en vena. Entonces, si sale a chorro, automáticamente introducimos lo que son los catéteres, la guía y los catéteres para hacer lo que corresponde la arteria. La arteriografía, digo. Entonces, todo es el material que se utiliza. Estos son los distintos tipos de catéteres que se utilizan en el medio. Acá tenemos lo que corresponde a las guías hidrofílicas, tenemos anestesia local y la sustancia de contraste. Entonces, estos son todo el material para hacer cualquier tipo de angiografía, tanto cerebral, pulmonar, ilíaca, todo lo que corresponde. Aquí, por ejemplo, estamos punzando lo que corresponde a la arteria femoral, ¿cierto? Ya está la aguja de Seldinger adentro. Vamos a sacar el mandril a ver qué es lo que sale. Entonces, saca el sangre y evita estar saliendo que el sangre salga chorro. Entonces, ya sabemos que estamos en arteria. Una vez que estamos en arteria, vamos a introducir lo que corresponde a la guía y después el catéter. En ese caso, ya estando en la arteria, hemos introducido lo que corresponde a la arteria, ya hacemos todo lo que corresponde a la angiografía. Entonces, esa es la técnica para hacer cualquier tipo de procedimiento. Y ese es el método de Seldinger. Entonces, aquí por ejemplo hemos visto esto, que es hecho una ortografía donde estamos viendo lo que corresponde a una estenosis. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si observamos acá, tiene bordes regulares, no bordes regulares, tiene bordes regulares, entonces una angioplastía, o sea, un trastorno fibromuscular. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace una dilatación con catéter de balón, ¿entienden? Entonces, automáticamente se dilata, entonces el paciente queda como nuevo. Aquí tenemos otra, donde tenemos una estenosis, ¿no? De la arteria ilíaca izquierda, se pasa una guía y se va a dilatar ahorita para que corresponde se dilata y mira cómo ha mejorado un 50 o 60% el diámetro normal de la arteria. Entonces, ese patrimonio de lo que corresponde a la radiología intervencionista. Aquí acá tenemos paciente que sangraba, sangrado de digestivo alto de causa no conocida, ¿me entienden? Encontramos acá una pequeña malformación arteriovenosa a nivel de la arteria pancreato-duodenal, esta zona por acá. Entonces se introduce con un catéter especial esta zona por acá y se obstruye toda esa zona ahí.
se tapona. Entonces el paciente deja de sangrar al minuto. Entonces parte del tratamiento lo que corresponde es la radiología intervencionista. Aquí lo que estamos observando que es, este es el stent en pantalón, donde estamos observando primero un aneurisma fusiforme de la aorta abdominal, pero como la ruptura es el primer, como se llama, la causa de muerte de tu paciente, se le coloca su stent. El paciente puede sobrevivir con eso. Y bueno, acá estamos viendo el aneurisma aórtico, su stent, como con pantalón ahí, para que no pueda rompérselo. Esto ya hemos visto por acá. Acá igual, lo que habíamos visto es un aneurisma de la aorta torácica, ¿no es cierto? Entonces se pone un stent lo más amplio posible para que se refuerce lo que corresponde en la zona del aneurisma. Entonces por lo menos ya se evite que el paciente fallezca por la ruptura del aneurisma. Y bueno, acá estamos viendo un prequirúrgico, callado de la aorta, una imagen por adición a nivel de la aorta descendente, ¿no es cierto? Y de acá ya post colocación de stent. Se muestra una malla de nivel por endovascular y el paciente se cura automáticamente. Listo, muchas gracias.